Bien, pues buenas tardes, compañeros del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, invitados. Nuestra plática semanal del día de hoy, vimos con un poquito de viento, moviendo la pantalla. Bueno, pero a ver si. Entonces, pues bienvenidos. Nuestra plática de hoy, mi compañero Sergio Evangelista va a compartir un tema de ahí de su barrio, de Santo Niño de Atocha. Eh, Entonces voy a leer aquí la lanza de Sergio. Sergio Evangelista Márquez nació en la ciudad de Chihuahua, precisamente en el populoso barrio de Santo Niño. Y pues quizás por esto pues, le ha gustado la lectura por la historia de este ser. Es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en 1986. eh, y pues, con el tiempo y debido a ahí donde trabaja, pues la afición por la historia pues se le ha acrecentado a Sergio, ¿no? Eh, ya tiene algunos años como miembro del Grupo de Historia del Parque de la Revolución y donde nos ha impartido pues un sinnúmero de pláticas, no hace mucho, lo de la Quinta Gameros, el teniente Pedro Armendáriz, el Parque Lerdo y varios más. Sobre todo aquí de la ciudad, y yo he mencionado y lo sigo diciendo que Sergio es de las personas, o si no, la persona que conoce más, que tiene el grupo que conoce más de la ciudad de Chihuahua, de todos sus rincones. Entonces, pues hay que explotar a Sergio aquí, pláticas frecuentemente sobre nuestra ciudad. Y actualmente pues trabaja en el Archivo Histórico del Estado de Chihuahua, entonces pues ahí requiere información de lo que pues ahí Sergio nos ha apoyado, varios compañeros para investigaciones y demás. Entonces, pues, bienvenidos y pues les cedo los micrófonos a Sergio. Y ahí los que están en plataforma, apaguemos los micrófonos, por favor. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias, René. Este, Tengo que pedir unas disculpas porque me equivoqué yo y había puesto otro tipo de presentación. Esta que era de la construcción del Templo del Santo Niño, y la que tenemos en presentación ahorita es el Santo Niño de Atocha, de cómo llegó a la ciudad de Chihuahua y cómo se veneró, pero sin aspectos religiosos, sino más bien tratarlo de hacer de una forma histórica, que a ver cuáles fueron los motivos por los cuales llegó ese santo aquí a la ciudad de Chihuahua. Bueno, para empezar, tenemos que decir que la persona que nos habla más acerca de la vida de Jesús es San Lucas Evangelista. Lucas Evangelista era de origen griego, radicado en Turquía, que era una colonia griega, pero conquistada por los romanos. Bueno, Lucas es una abreviatura del latín Lucanus, y el griego luz, y su fiesta patronal es el 18 de octubre. Nació en Antoquia, que es Asia Menor, perdón, actual Turquía. Para empezar, bueno, no era tan pequeño, Antioquia era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría en Egipto. Así es que pueden considerar todas estas fuentes fluyendo y cambiándose, porque era un centro de comercio muy activo. Lucas el evangelista, perdón, hablaba griego, latín y arameo. Aparte, su profesión era médico, pero también era versado en las artes de la pintura y la escultura.
es considerado el patrono de los médicos y los artistas e incluye de la misma manera a cirujanos, a los solteros, a los carniceros, a los encuadernadores, a los cerveceros, así es que aprovechenlo, notarios y decoradores. O sea, es bastante amplio su gama de actividades, ¿verdad? Estas son algunas pinturas que eh, se le dan por originario a Lucas Evangelista. La Virgen de Iber en Athos, Grecia, la Virgen de Chernozova en Polonia, Nuestra Señora de Guadalupe en España y las catacumbas de Priscilia en Italia. Recorriendo un poquito más a la historia, Lucas el Evangelista, vivió también en el periodo en que estuvo Jesucristo, más o menos eran contemporáneos. De hecho, él posiblemente haya sido un poco mayor, unos cuantos años. Sin embargo, a pesar de él estar en la parte sur, perdón, de Turquía, no conocía a Jesús, sino que lo escuchaba por medio de las personas que iban a informar acerca de los milagros y las buenas noticias que decían desde allá, desde Jerusalén. Él se convence de él, de Jesús, y va hasta Jerusalén, acompañado por uno de los discípulos de Jesús. Entonces, cuando llegan, resulta que es cuando están en el Monte de las Calaveras, o sea, lo están ya crucificando a Jesús. Él se queda con María y otras personas atrás, y ya cuando descuelgan a Jesús y lo arropan y lo ponen en el sepulcro, él va con la Virgen María a su casa junto con otras personas de su confianza, como Juan el Evangelista, que fue el que le dijo: mujer, ahí a tu hijo. Bueno, pues en este inter es cuando los acompaña Lucas y ella, la Virgen María, les empieza a narrar toda la vida de Jesús desde antes de su nacimiento. Es por eso que en el Evangelio de Lucas eh, se describe tanto lo que es el nacimiento, y aún antes del nacimiento, la peregrinación que hace San José con la Virgen María. Entonces, estando ahí y platicando con María, él hace unas pinturas. Una de estas es la de Athos, en Grecia, donde está la Virgen con el niño en un brazo, y, y esa después se considera milagrosa cuando Constantino, el emperador romano, le lleva ese cuadro su madre Helena, exactamente, gracias, que fue ahí y recorrió todo el Mediterráneo para conseguir las imágenes santas, los que ellos consideran santos, el lazo de la cintura de la Virgen María, las espinas de la corona, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, la cruz donde fue crucificado, la lanza de Longinos que le atravesó el vaso, en fin, muchos de estos objetos que por estar en contacto con los santos, pues se consideran igualmente santos. La Virgen de Chernozova, también en Polonia, es la que está en medio, y esta también fue muy venerada ya por los polacos. Incluso un emperador se postra ante ella y le dice que es su ferviente esclavo. Y las catacumbas de Priscilia en Italia es con la segunda, eh, con la segunda
aprehensión que tiene si mal no recuerdo, Pablo, el discípulo de Jesús, y en la segunda es cuando está más tiempo con él en las mazmorras. Lucas no está recluido, sino tan solo Pablo por agitador, y se queda en las catacumbas para esconderse de los romanos, porque también lo podían apresar. Entonces, esta es una de las pinturas, decíamos, que se le atribuyen a él en las catacumbas de Priscilia, en Italia. Decíamos que Lucas era artista, pues esta talla se le considera también la autora a Lucas. Es una talla de 60 centímetros. No sabemos por qué el color oscuro de la madera, si es propio de la madera, si se le sumergió en algo para protegerla de los insectos, en fin, o si es simplemente pintada. Sin embargo, hay varias vírgenes que se adoran y son totalmente negras. Esta virgen está sentada, sostiene una manzana en una mano, en la derecha, y al niño en su pierna izquierda, es decir, como de 1 año, con un ropón. Ambos vestidos con ropaje holgado. El niño con su mano derecha está con los dedos en actitud de bendición. Esta es la imagen, en realidad, que es la Virgen de Atocha. Para aquellos de los que no lo conocían, incluso en el templo de aquí de Chihuahua, casi no se exhibe ese cuadro porque dicen que está poquito feíto, pero una cosa es el arte y otra es la devoción, ¿verdad? Esta es España. Ya cuando eh, el emperador Constantino tuvo decíamos, muchos artículos santos, ahora, ¿qué es lo que hace? ¿No? Sus descendientes empiezan a regalarlos a personas muy afines a ellos, incluyendo a papas. En una ocasión regalan esa figura al papa, perdón, no recuerdo el nombre del papa, que tiene un amigo que es obispo de España. Entonces se la regala al obispo y él la traslada a España, a un pequeño pueblo que es Atocha. El pueblo de Atocha viene por los atochales, que es una especie de maguey que se utiliza para sacar fibras y hacer sogas resistentes. Esto es una gran industria en aquel entonces, cuando estamos hablando del año aproximadamente 1000 de Cristo. Entonces, los barcos necesitan sogas para la carga, para los mástiles, para las velas, para las anclas. Entonces, es una industria muy, muy lucrativa, la de la planta tocha. También de estas se puede sacar papel fino, medicinas, y se hacen muchas artesanías. Actualmente Atocha es pues sí, una colonia, digamos, de la capital España, de Madrid, bueno, un suburbio de Madrid. Y esta es la planta, como les decía, es como especie de maguey. Aquí dice, planta que produce una fibra vegetal muy resistente, con la cual se elaboran sogas, cintos, sandalias e incluso con un tipo especial, papel muy fino. Puede en algunos casos usarse en medicina. Este es la antigua templo de Antocha. Gran parte fue destruido durante la Guerra Civil Española, siendo reconstruido años después. Pero para que se vea la importancia que ellos le daban a esta advocación del Santo Niño de Atocha. Dice, aún hoy continúa la tradición de presentar y bautizar en este templo a los hijos de los reyes de España. Ahí está el príncipe Carlos con su esposa Leticia, Felipe, perdón,
bautizando a una de sus herederos. Sí, gracias. ¿Cómo llegó el Santo Niño a México? Pues bien, los exploradores y conquistadores como Cristóbal Colón y Hernán Cortés tenían entre sus posesiones imágenes del Santo Niño de Atocha, ya que era considerado protector de viajeros. Esto también se debe, bueno, ya me lo salté, pero el Santo Niño de Atocha lo teníamos con la Virgen. Se hace después una imagen de la Virgen separada del niño. Sin embargo, es, es de la misma, ¿cómo se dirá? La misma, de la misma pose, o sea, el niño, la Virgen tiene el brazo levantado y ahí cabe el niño perfectamente, no, pero es separado de la Virgen. En una época en que los árabes estaban ocupando la península española, ellos metieron a un grupo de hombres a la cárcel por temor a una rebelión. Entonces, para que no metieran armas o algo en particular con lo que se pudieran rebelar, dicen que solamente los niños menores de 12 años pueden ir a llevar comida y agua a los internos. Entonces, lo que sucede es que hay muchas personas, mujeres, que no tienen niños en esa edad o que tienen solo niñas, entonces no pueden llevarles comida y alimento a sus esposos o hermanos o tíos o padres, ¿verdad? Y así están un tiempo y oran ante la imagen de la Virgen con el niño, dicen que por favor que les haga el milagro. Y esto sucede cuando ya tarde por la noche, aparece un niño vestido como peregrino. Usa sombrero con pluma, esclavina, eh, trae un bastón, trae un guaje con agua, trae una canasta con panecillos, y el niño va a recorrer, perdón, la prisión y entrega panes y agua a todo lo que le pida. Y el agua parece no acabarse y la canasta de pan tampoco se termina. Y ya hasta que sale el niño y desaparece de repente cuando lo quieren alcanzar, ya no está en las calles. Entonces las mujeres del pueblo dicen que es un milagro y van ya y agradecen al templo. Y es cuando notan que en los zapatitos que, que está ahí calzados el santo, están desgastados y es por eso que consideran que es el mismo niño que se aparece y les da comida y alimento a sus personajes de ahí que están en la cárcel. Esta es una de las versiones, no es la única. Sí. Bueno, decíamos que Cristóbal Colón y Hernán Cortés también traían entre sus estandartes el del Santo Niño. Pues bien, con la conquista de México, todo eso era México en aquel entonces, empezaron a explorar hacia el norte, a ver dónde había más minas. Encontraron grandes yacimientos, como en este caso en Zacatecas. Varios mineros ya estamos hablando como de 1500, 1600, perdón. Me tengo que ir rápido porque tenemos algo, ¿verdad? Tenemos algo que hacer. Bueno, este, bueno, estaban en el anterior, por favor. Perdón. Sí, gracias. Bueno, en el recuadro inferior están unas personas que se supone eran los que encontraron una veta de plata muy, muy noble. Eran unos arrieros y los alcanza la noche antes de llegar a un pueblo. Entonces se refugian
en una especie como de cuevita y empiezan a buscar leña para hacer una fogata porque el frío es muy fuerte en la noche. Entonces empiezan a platicar que qué harían si se encontraran una veta de plata. Lo primero que hacen es pues agradecer, ¿verdad? Al santo o a Dios, a quien quieran. Y y en eso están platicando y, y ya cenan y comen y todo y se van a dormir. En la mañana siguiente con el alba empieza a clarear y ahí donde estaba la fogata empieza a ver un brillo blanco y empiezan a escarbarlo estas personas y encuentran que es una veta de plata de muy buena ley. Se comenta que ya tiene 400 años de explotarse esa mina, así es que era muy buena esa mina de plata. ¿Sí? En Zacatecas, el lugar realmente unos lo ponen en un sitio, otros en otro. Cuando lees un poco, dices, pues este es correcto. Y después empiezas a leer más, encuentras 4, 5, 6 versiones diferentes. Bueno, Templo de Zacatecas, Zacatecas. Este es el Templo de Plateros, que en 1566 unos mineros descubrieron la veta de plata, San Demetrio, actual Plateros. Alonso de Villaseca dona un crucifijo nombrado Señor de Plateros. Y el Marqués de San Miguel de Aguayo dona una réplica de la Virgen de Atocha, de la de España, para este templo de Plateros. Sí. Este es el interior del templo. Como pueden ver, es muy ornamentado. En uno de esos nichos, a los pies del Cristo crucificado, está el Santo Niño de Atocha. No se alcanza a ver muy bien, pero está bien. Ok, gracias. Ese es aunque la vocación había sido Cristo, el Santo Niño, por ser niño, pues cobra más devoción por las mujeres y los niños propiamente, ¿verdad? Así es que pues es separado el niño de la Virgen. Decíamos que era movible o se podía separar. Por la riqueza de la mina de plata, el pueblo de Santa Eulalia, para variar aquí ahora en México, en Chihuahua, perdón, se funde en el cruce de dos ríos, el Sacramento y el Chubíscar. El Real, con el nombre del Real de San Francisco de Cuellar, el 12 de octubre de 1709, por don Antonio de Sayulloa. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis porque ustedes, me estoy saltando un poco de historia, porque les digo que si no, me equivoqué yo y puse una presentación y otra fue la proyección del trabajo. Bueno, en esta de esa de Ulloa, tenemos que en 1709 fue la fecha que consideramos la fundación de Chihuahua. Sin embargo, en 1678 ya había habido, por, ya había habido por, por el rey entregado unas tierras que eran 2 sitios de ganado mayor y 6 de caballería a un, eh, a un, eh, a un personaje de apellido Irigoyen. Este Irigoyen es pariente del profesor Irigoyen, que aquí en Chihuahua duró 64 años de profesor, toda una vida, ¿verdad? Bueno, esas medidas antiguas, si las traducimos a medidas modernas, nos van a decir que son como 37 kilómetros cuadrados. Eso correspondería a toda la parte de izquierda del, del Valle de Chihuahua, o sea, desde el río Chubíscar
hasta, por un lado están las montañas de Nombre de Dios y por el otro no sabemos qué estarías. Era un terreno grandísimo. Incluso todavía se supone que familias de aquel entonces todavía tienen terrenos, ¿eh? Así es que imagínense cuánto sería 37 kilómetros. Este es el plano, el primer plano de 1722 de la ciudad de Chihuahua, 27, perdón. En el margen derecho del presbiterio, el presbítero Nicolás de las Heras poseyó un terreno el cual dedicó una capilla a San Lorenzo. Este San Lorenzo eh, es muy probablemente se refiera a un ataque de indios que hubo en 1680, donde hicieron correr a casi todos los españoles, los que no murieron, porque se habían sublevado los apaches, entre otras tribus, contra ellos y los hicieron correr hasta El Paso. Después del presbítero, después el presbítero pone un templo en su propiedad, en sus terrenos, que se supone también son de los que compró a Irigoyen, esos 37 kilómetros decíamos, y hay una parte que le llaman San Lorenzo, muy probablemente fue por cuando fue el ataque de los indios, decíamos en 1678, en agradecimiento de que pudieron algunos salvarse. Y, no, esta iglesia de San Lorenzo solo duró lo que este presbítero, hasta 1748. También tenía una hacienda de beneficiar metales, no sé, pero se supone que pudo haber sido plata. Y él, pues le compra, ¿no?, a los herederos, las tierras estas decimos 37 kilómetros. Personas que compra a otras personas también es Pedro Armendáriz, y en alguna ocasión habíamos hablado de él. Fue el que comandó el pelotón de fusilamiento de Miguel Hidalgo en 1811. O sea, la historia se va relacionando una con otra, con otra. En el antiguo templo jesuita de Nuestra Señora de Loreto, que es lo que es hoy el Palacio de Gobierno, que era entonces una guarnición militar. En uno de sus múltiples patios fue sentado el cura Hidalgo y fusilado, aunque erraron varias veces, como 12 disparos, le destrozaron la quijada, un abrazo, 3 costillas, en fin, sufrió mucho hasta que le dieron el tiro de gracia a Hidalgo. Este es uno de los retablos o novenas que se hacían a los rezos por haber recibido una respuesta favorable a las personas. Y nos hablan de que desde 1830 ya circulaban novenas, rezos en honor al Santo Niño de Atocha, y unos años después surgieron los primeros retablos. Estos son escenas gráficas de dibujos con escritos de agradecimiento por favores recibidos. Este es un ejemplo de Zacatecas. Después de la Virgen de Guadalupe y de Lagos de Moreno, este es el templo más visitado en todo México. En Zacatecas, perdón, en Fresnillo. Eh, sí, Plateros. Ok. Que ya llegamos a Chihuahua. Sí, por eso es que me estoy yendo de un lado. Aquí, por ejemplo, probablemente primera imagen es una del Templo del Santo Niño, porque fue a costos de la persona. Se edificó, no, hasta donde yo he podido leer, no fue
No fue un reclamo popular, sino más bien fue una manifestación de fe de la persona. El terreno conocido como Altos de San Lorenzo, de lo que ahora es los barrios de Santo Niño e Industrial, es comprado por el teniente retirado Pedro Armendáriz alrededor de 1840 a los señores Ángel Vidal y Felipe Calderón. En esa época, Armendáriz tenía su servicio al matrimonio de Ignacio perdón, Pedro Armendáriz tenía su servicio el matrimonio de Ignacio Morga y Apolonia Mora. Aquí incluso el profesor Francisco R. Almada nos dice que es Murga, pero no, es Morga. En realidad ellos son dos padres de las otras tres personas que después van a construir a reconstruir o construir el templo del Santo Niño. Son imágenes de más o menos cómo pueden haber sido los primeros templos. No, estamos usando la imaginación porque casi no hay nota alguna de que sean la descripción, sino es de lo que se adaptaba a la época. Poco después de la muerte de Pedro Armendáriz, ocurrida en 1853, sus hijos venden a la propiedad. Tuvo 8 hijos, 3 murieron muy niños, fueron 3 niños y 2 niñas los que sobrevivieron. Y el mayor se llama Manuel. Manuel, después con Benito Juárez, le da la comisión de ir a llevar unas cartas a su esposa a Nueva York y una cantidad de dinero para comprar parque para hacer frente al imperio francés. Y regresa mandándole cartas de que su yerno falleció en Nueva York. Pero lo importante de este caso es cómo se relaciona Pedro Armendáriz con Miguel Hidalgo, con otros. Bueno, él tenía, Pedro Armendáriz, varios terrenos en la ciudad de Chihuahua. Uno de ellos era el que es precisamente donde se formó el monumento a Hidalgo, lo que esta que conocemos ahorita aquí en la 11 y 13 y Juárez no, perdón, Aldama y ¿qué es la otra? Venustiano Carranza. Bueno, ok. Esa es la Plaza Hidalgo y él, Pedro Armendáriz, le vendió al ayuntamiento en 100 pesos ese terreno. Esta es la imagen más antigua que he podido encontrar del Templo del Santo Niño, pero esta data de aproximadamente de 1880. No, es una imaginación, es un imaginario. Decía, muy reducido. También no tiene torres, tiene pequeños campanarios. Y y si se fijan, es más chaparrita, más gordita la enfrente del Santo Niño que la actual. Incluso atrás se puede ver una cúpula. Esa es de 10 gajos. La actual que tiene es media cúpula de 5 gajos. Y al frente se ve una mancha oscura. Es un tendajón, o sea, una tienda puesta por una persona para vender frutas y verduras. También encontré ese permiso que es de una señora viuda de Palacios. Este es Bartolomé Esteban Murillo, el del lado izquierdo, y el del lado derecho es Antonio de Canini Gali. También hemos hablado ya de este pintor italiano que dejó mucha obra aquí en Chihuahua y más en el Palacio de Alvarado. Casi todos los pinturas murales que hay en el Palacio de Alvarado son de él. Aquí dejó también en el Palacio de Gobierno, que se quemó, en el Teatro de los Héroes, que se quemó, en otras fincas que se quemaron. Incluso hay hasta hace poco volví a recuperar una nota en que en la fábrica de ropa La Paz, también Antonio de Canini Gali intervino en la decoración. Bartolomé Esteban Murillo
fue el creador de esta pintura, que es la que tiene la cúpula actualmente del Santo Niño. No sé por qué, pero la encontré con el nombre de Sagrada Familia, aunque pues yo veo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero bueno, no sé que, por qué se habrá tenido ese nombre. Bueno, durante la Revolución Mexicana muchos templos fueron saqueados. Bueno, si quieres atrás. Bueno, el anterior, el templo. Este templo tiene bastante historia, porque decíamos que había sido creado por la familia Morga. Según eh, Pedro Armendáriz, da una porción de su terreno, ya que había comprado todos los terrenos anteriores, los 37 kilómetros de terreno. Entonces, a la familia Morga le dice que le da unos terrenos siempre y cuando edifiquen a su costo y mantengan en ornato un templo en honor al Santo Niño de Atocha. Y ellos están de acuerdo. Sin embargo, en 1860, cuando hay un mapa muy detallado de lo que es la ciudad de Chihuahua, en el número 13 señala que es el nuevo templo del Santo Niño de Atocha. O sea, quiero repetir otra vez de que dice nuevo templo del Santo Niño de Atocha. Como que ya había habido una construcción anterior ahí. Y para 1882, otra vez vuelven los Murga, en esta ocasión sí, Wenceslao Murga, hijo de los anteriores, a reconstruir ese templo. Y ahora sí tenemos la fecha, 4 de julio de 1882 a 25 de diciembre de 1890. Él construyó a su costo y también con la ayuda de otro sacerdote que exprofeso vino a ayudar a los de Chihuahua, de Durango, en la reconstrucción del santuario de la Virgen de Guadalupe, la Sagrada Familia y otro que se me escapa, creo que es el templo de San Francisco. Y le dieron también el encargo de reconstruir este templo porque está muy deteriorado y lo hacen una colecta y recobran 2,700 pesos aproximadamente, siendo que originalmente habían hecho un presupuesto de 1,500 pesos. Entonces dicen que ya que fue buena cantidad de dinero, hay que reconstruir el templo con lujo. Y también este templo es decorado por Antonio de Canini Gali, el italiano. Pero desgraciadamente los documentos no dicen en qué consistió su decoración, si fue alguna escultura o alguna otra actividad. Bueno, para esto el, en 1902, no, perdón, terminada la reconstrucción del templo en 1890. Pasan un par de años y Murga reclama la propiedad del templo a la iglesia porque está dentro de su propiedad y le costó un dinero a él. Entonces, tenemos ese problema y se cierra el templo otra vez. Se sigue deteriorando el templo y por fin hasta 1902 le conceden a Murga una cantidad de dinero, son como 7,000 pesos, aunque se habían invertido 11,000 pesos, alrededor de 11,000 pesos en la construcción. Y a otra persona que tiene una pequeña casa ahí, se la adjudican también al templo del Santo Niño y le dan 3,000 pesos, no, cerca de 4,000 pesos. Y con eso ya el templo ahora sí forma parte de la iglesia de catedral, bueno, dentro de los bienes de catedral. Y así es como llega a ser templo público
Eh, ya, pues aquí es donde precisamente está la decoración de, de, de Gali, el italiano. Ya. Esto, pues ya no les digo qué sucede con esto porque es un poquito más largo. Sin embargo, si gustan hacer alguna pregunta, a ver si le podemos contestar. Ahí estuve como 6 meses en el archivo de la propiedad pública, revisando los libros antiguos, unos 200 años. Bueno, miren, este es el templo del Santo Niño en otra de sus reconstrucciones. Probablemente ha sido el templo más reconstruido. Y aparte de esta, otras 3 reconstrucciones. Este es de más o menos de 1960. Antes tenía ventanas arriba, ventanas abajo y después le hicieron una sola ventana a lo largo. Según lo que he platicado con personas mayores, había un segundo piso que era para las personas ricas y abajo estaban los pobres. No sé si sea cierto o no, pero así me lo platicaron ellos. Siguiente. Este es como está actualmente. Es- la fiesta patronal del Santo Niño fue este jueves pasado. No sé si alguien tuvo la, la facilidad de ir al Templo del Santo Niño. Sí, ok. Y pues sí, ¿qué se celebra? Corpus Christi, exacto. Exacto, también. Así es, de los manuales. Aquí tenemos uno. Manuel. Sí, así es. Ese es el interior. Este es el interior, precisamente en una de estas celebraciones. Esta fue hace algunos años cuando estaba todavía el presbítero César Araiza, que ya falleció. Falleció muy joven porque estaba enfermo. A ver, ¿qué años? Ok. Esto es a grandes rasgos la historia del templo junto con el niño. Este, Sé que a lo mejor está un poco reborujado porque vuelvo a pedir disculpas. Reburujamos 3 temas que para que no se hicieran así, lo tuve que poner en 3 temas, lo que es eh, la imagen, el templo y el barrio. Pero bueno, pues eso es todo por mi parte ahorita de momento. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Sergio, pues, de la charla. Vamos a dar pie a las preguntas. Aquí tenemos a Manuel Alderete y luego seguimos con Ricardo Pérez y Héctor Olivas. Bueno, pues una felicitación. Nos habla mucho de la historia aquí del norte de Chuvisca, donde vivimos los japoneses. Y básicamente, más comentar y agregar un poco más el tema de la historia de Pedro Armendáriz. Investigar la historia de Pedro Armendáriz y el actor Pedro Armendáriz. Entonces, Pedro Armendáriz, después del fusilamiento de Hidalgo, se hizo por un lado muy importante, por otro lado mucha gente no lo quería, pero se hizo de tierras aquí, se hizo de tierras en Nuevo México, se casó con la hermana de García Conde, que era de las provincias internas aquí, y fue pues, de las familias más ricas aquí. Y su hijo fue Manuel Almendáriz, que se casó con una Hudson, no sé cómo se llama. Y el hijo de ellos fue Pedro Almendáriz, el famoso actor que nació en la Ciudad de México. Nieto, entonces. Nieto. Nieto. Nieto y nieto de Pedro otro. Y luego hay otro Pedro Armendáriz, hijo del actor, que es Marco María Félix, pues también famoso. Entonces, pues el origen es de San Bartolomé, que es el Valle de Allende. Yo los equipos que han estuvo era Dragón de Cuera y estuvo en la compañía volante de la Mexica.
y pues, por su trabajo como militar pues subió mucho. Entonces, mucha gente después lo odiaba porque iba a matar a Hidalgo, pero pues en ese tiempo pues era su trabajo. Sí. Y la otra, nomás el comentario de la familia Murga que aparece aquí, pues no sé si son los mismos, pero en los libros ahí de la Revolución se habla mucho de la familia Murga, que sigue existiendo, que son de Huarachi, en San Andrés, de esa zona. Y pues sigue, hay varias gentes Murga todavía, no sé, deben ser los mismos, yo creo. Sí, es de su Y nada más por ese comentario, el terreno que compró Armendáriz en Nuevo México, que era antes, ¿qué 200,000 hectáreas? 5,000 que era kilómetros cuadrados. 5,000 kilómetros cuadrados. 5,000 kilómetros cuadrados. Básicamente ese terreno, pues ya después que toman los gringos ese pedazo, quedó algún recuerdo de que esas cosas que el rey de España había dado seguían siendo de sus dueños. Entonces lo siguió manteniendo, este Manuel Armendáriz lo siguió teniendo, después pasó a otro, total que la última historia es que Ted Turner, el actor, digo, no el actor, el hombre rico para el dueño CNN, esposo de Jane Fonda, compró ese rancho para cosa ecológica y tiene búfalos y tiene animales y se le sigue llamando Rancho Armendáriz. Entonces, ese es en Socorro. Ya, es pregunta de aportaciones. Sí. Muy bien. Muy bien, Manuel, pues bastante interesante la aportación sobre todo de Pedro Armendáriz. Ricardo, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, felicidades, aunque fue cambiada la situación, pero estuvo muy interesante, Sergio, como siempre. Yo nada más iba a hacer un comentario en el sentido de las vírgenes negras. Las vírgenes negras fueron de las vírgenes primigenias en Europa en cuanto a las advocaciones y tienen una gran influencia de la diosa Isis, en cuanto a la forma final de la diosa Isis egipcia. Ese es el origen de las vírgenes negras. Antes había muchos cientos de vírgenes en Europa y después se fueron generando más en el mundo, ¿no? O sea, incluyendo la Virgen de Guadalupe, que tú citabas que era efectivamente la española primero y que posteriormente se quita el templo y se forma el templo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, ya mexicanizada, ¿no? O sea, en esa advocación. Entonces, que también está considerada una de las vírgenes negras, aunque aquí le llamamos una virgen morena, ¿no? O sea, que es lo mismo. En ese sentido, la influencia de ISIS va a dar origen a estas. Hoy día quedan solamente, de acuerdo a la jerarquía católica, se degradaron o se cambiaron, no se reconoce, no sé qué sea, cómo lo clasifiquen ellos, ya solo se tienen unas 60, 65 en el mundo que se reconocen como vírgenes negras, pero tienen ese origen. Y el otro comentario en cuanto a lo que decía sobre por qué la Sagrada Familia, porque sí, efectivamente, la Sagrada Familia, la parte sacra es la Virgen María y las tres entidades divinas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor San José es un padre putativo. Por eso es que está esa representación. Ese es mi comentario nada más. Gracias, felicidades. Eh, Héctor Olivas. ¿Qué tal? Iba a preguntar respecto a la parte de atrás del templo que se supone que se rentó a una logia masónica. ¿Cómo estuvo ese tema? Y efectivamente, por aquí debo tener los apuntes, el dato. El templo que tenía un salón parroquial que daba por la entrada, era por la Colón, que hacía como embudo, estaba muy angosta al principio y se ensanchaba al final. Esa era el salón masón. eh, Está, no sé cómo se llama, está el salón masón por la entrada principal del Expo Canaco, la, el centro de convenciones, perdón. Ahí se mudó
pero sí originalmente estaba ahí pegado espalda con espalda el templo con el salón de masonería, e incluso tenía un sótano. Este sótano se suponía que ya se hacían sus rituales, pero pues más bien es mucha imaginación popular, pero de que sí era un salón masón, sí era un salón masón. ¿Hay documentación que conste un arrendamiento o algo por el estilo por parte de la parroquia a la logia? No, era primero la logia, ellos hicieron ahí bueno, perdón, primero fue el templo y en el terreno que estaba detrás de su espalda se hizo un salón masón. No sé si fue a propósito o no, pero lograron convencer a los de la logia masónica, a uno de ellos que era Lázaro Villarreal, muy amigo del padre en aquel entonces, que les vendiera el salón para hacerlo salón parroquial. Entonces, por medio de otro abogado, ahí triangularon la venta para que no quedara o no se supiera luego que lo habían comprado los del Templo de Santo Niño. ¿En qué año fue? Esto es aproximadamente en los años 50. Creo que fue de La Paz, el presbítero de La Paz el que hizo esa compraventa del terreno por medio de un abogado de confianza. Pero se me hace que no lo traigo en esta carpeta, sino bueno, estos apuntes, sino en los otros. Pero más o menos es 1955-60, yo creo. Eh, bien, tenemos aquí unas dos intervenciones más. Luis, Peter. Sí, gracias. Oye, Sergio, en una ocasión, no me acuerdo dónde leí, que cuando Pedro Armendáriz tuvo que salir de la ciudad, dejó a este matrimonio Murga a cargo de sus tierras del Santo Niño, y ellos construyeron una pequeña capilla ahí. O sea, los señores construyeron una capilla, no un templo. Quién sabe, los hijos a lo mejor después lo hicieron, pero no fue una reconstrucción, fue la construcción del templo. Y el motivo por el que Pedro Armendáriz se tuvo que ir de Santo Niño fue porque él agarró una concesión para cobrar impuestos en todo lo que es la Sierra Tarahumara, a las minas, ganaderos, a todo tipo de producción allá. Como el gobierno no tenía la capacidad para mandar gente y hacer esos cobros, ellos los concesionaban. Y Pedro Armendáriz fue una de las personas que hizo eso. Y de hecho, creo que duró nomás 3 años porque el gobierno no estaba de acuerdo en lo que le reportaba Pedro Armendáriz. Este es mi comentario. Y felicidades por tu participación. Muy bien, gracias. Sí, sí, es parte cierto. No era la corona, bueno, perdón, no era el gobierno, sino era el diezmo de la Nueva Vizcaya, en aquel entonces, como se le decía, ¿verdad? Era el diezmo y era el cobrador de Nuevo México. Nada más que en alguna ocasión habíamos hablado acerca de que no era lo mismo un pequeño lugar con muchas poblaciones cercanas a estos lugares que eran muy separados unos de otros. Y luego que, por ejemplo, podían dar no dinero, sino bienes, ¿no? Caballos, vacas o chivas, o incluso especies, exactamente. Pero también ellos tenían que rebajar lo que se iba desgastando, lo que se iba echando a perder, que llegó un coyote y se comió una vaca, en fin, todo eso tenía que hacer. Entonces, generalmente quedan muy mal parados los que eran los diezmeros, como en este caso Pedro Armendáriz, y efectivamente fue con su suegro, que era Ladrón de Guevara, así era el apellido. Bueno, a lo mejor hacía honor a su apellido, ¿verdad? Él había sido anteriormente diezmero de la misma ruta de Nuevo México, y por eso se le concedió a él, pero termina en pleitos con
con su suegro y después de pleitos y solamente 3 años dura en el ejercicio de esmero. Los otros años ya no ya no los ejecutan y tenían que pagar una fianza. Si no cumplían con los requisitos, perderían esa fianza y es lo que sucede con ellos. Pero también Pedro Armendáriz, cuando regresa para aclarar las cosas aquí a Chihuahua, tiene que huir más al sur, hasta México, porque dice que su suegro lo quiere matar y que lo acusa de envenenarlo. Cuestiones de negocios y familia. Bien, tenemos aquí Manuel. ¿No? Gracias, pregunta. Bueno, aprendizaje más bien. Se supone que buena parte de las tierras del norte del canal eran de la hacienda de Tabalaoca, y más al norte de la hacienda de Quintas Carolinas. Entonces, ¿cuándo fue, cómo Manuel Armendáriz le vendió a la hacienda de Tabalaoca? Pues, ¿que hay documentos o cómo fue la historia para aprender algo? Empieza ahí, sale San Felipe y todo eso para el norte del San Felipe. Bueno, hay un libro que se llama Irigoyen, dedicado al maestro Irigoyen Escontrías, que es su vida. Ahí habla sobre sus antecesores, ¿verdad? Que él, uno de sus antecesores, también de apellido Irigoyen, es el primero que recibe una concesión de terrenos por estas tierras. El problema es que no vienen mapas. Decíamos que en alguna ocasión que en las noches las mojoneras, o sea, los que indicaban los límites de un terreno, caminaban y caminaban en serio y a veces mucho, ¿eh? Pues sí, los dueños de los terrenos pagaban a unas personas para que movieran las piedras o lo que se pusiera ahí y decían, no, hasta acá es mi terreno, no, hasta allá es mi terreno, no, hasta allá, pues a veces era el doble o el triple del terreno original. Esa era la razón. No hemos podido encontrar, por lo pronto yo, esos terrenos. Sí encontré unos que casi eran ese tema, pero estaba recortada la hoja, alguien la había arrancado, llevándose las firmas y los sellos en el archivo municipal a cargo del profesor Beltrán. Así es. Pero creo que sí hay unas personas que se especializan en buscar esos terrenos. Decíamos que antes ponían piedras o algo que identificara fácilmente la distancia entre uno y otro, pero pues sucedía en esas cosas. Bien, pues gracias, Sergio, nuevamente, y pues nuevamente un aplauso a Sergio por su práctica. De la